Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. En estos días he pensado mucho en lo que significa realmente ser libre. La palabra puede sonar grande, hasta un poco distante, como si fuera un sueño reservado para otros y no para quienes hemos tropezado tantas veces. Pero si lo piensas bien, la libertad no empieza cuando todo está perfecto, sino justo donde estamos, con nuestras cicatrices y recuerdos, tomando la decisión de caminar de la mano de Dios. Recuerdo a una amiga de mi iglesia, una mujer de esas que han enfrentado la vida con más peso del que les toca, que un día llegó y me confesó que todo en su interior parecía revuelto. El pasado todavía la perseguía y la culpa la hacía dudar de cada paso que daba. Me contó que a veces lo único que quería era encontrar un propósito, algo por lo que sentir gratitud y esperanza. Le dije que muchas veces la libertad es como ese hilo invisible que va cosiendo las partes rotas del corazón, poco a poco, sin prisa y sin presión. Si te detienes un momento y vuelves la mirada a la Biblia, este tema de la libertad está en el centro mismo de la historia de Dios con nosotros. Piensa en José. Traicionado, vendido por su propia sangre, José tenía razones de sobra para sentirse preso del dolor y la injusticia. Pero en vez de dejarse dominar por el rencor, eligió avanzar, confiar, servir aun cuando nadie le reconocía. El hombre libre, como dice Jesús, no actúa por culpa, sino por propósito. Aprende a vivir desde la gratitud y el servicio, construyendo esperanza a partir de la gracia que recibe. La verdadera reconciliación se ve en la manera en que elegimos cada día, en cómo dejamos atrás la aprobación, la venganza, la necesidad de que todo sea justo. Vivimos con paz en el corazón, aunque no falten los tropiezos. Compartimos esperanza aunque no todo parezca resuelto. Porque la libertad no significa que nunca sentiremos dolor, sino que la gracia de Dios siempre está presente, aún en las horas oscuras. Caminar sabiendo que todo lo que dolió puede ser redimido y que el futuro no depende de nuestra fuerza, sino de las manos fieles de Dios. ¿Sabes? Conforme pasan los años, uno aprende que cada paso dado en fe, cada oración silenciosa, va abriendo poco a poco ese espacio en el alma donde la culpa ya no tiene poder y el propósito florece, sencillo y real. No es que la aprobación o el éxito llenen, sino que aprender a servir con gratitud y a recibir la paz divina se convierte en la mayor victoria que podemos conocer. ¿Te ha pasado alguna vez que piensas que todo lo que viene será igual de difícil? Te entiendo, porque he escuchado a muchos hermanos decir lo mismo. Pero cuando nos detenemos a escuchar la voz de Jesús, esa voz que asegura que Él nos ha hecho libres, algo empieza a cambiar adentro. Es posible ver más allá del dolor, es posible construir desde la paz, es posible compartir esperanza verdadera. Y aunque el camino no siempre sea fácil, por la gracia podemos mirar hacia adelante con confianza, dejando que Dios tome el pasado y lo transforme, y permitiendo que nuestro futuro tenga sentido, propósito y libertad genuina. Hace poco, me encontré en la cafetería de la iglesia con Marta, una mujer que lleva décadas viniendo los domingos, pero que casi nunca habla de sí misma. Esa tarde, sin que nadie lo esperara, se acercó con el rostro serio, con la mirada un poco apagada y me pidió conversar. Nos sentamos juntas y entre sorbos de café comenzó a abrir su corazón. Contó cómo la vida la había golpeado fuerte, la pérdida de seres queridos, el dolor de una traición, los años de sentirse invisible en su propia casa. A veces creía que la libertad era solo para quienes tenían historias fáciles, quienes nunca se equivocaron. Pero mientras Marta hablaba, la vi buscar entre sus recuerdos algo más que solo dolor. Había pequeños destellos en su voz, como chispas de esperanza. Me dijo que, aunque le costaba admitirlo, deseaba volver a sentir propósito. No quería más vivir de la culpa ni esperando que otros reconocieran su esfuerzo. Quería caminar con gratitud, reconstruir algo dentro de sí y, sobre todo, compartir esa esperanza con su familia, aun si le tomaba tiempo. Me di cuenta entonces que todos hemos estado, aunque sea una vez, en los zapatos de Marta.
Mientras la escuchaba, recordé la historia de José. Imagina por un momento al joven José vendido como esclavo, lejos de casa, capaz de recordar cada palabra dura, cada gesto de rechazo de sus propios hermanos. Pasó años en la oscuridad, encerrado no solo físicamente, sino dentro de la duda, la tristeza y el abandono. Y en ese lugar tan doloroso, José decidió servir. Decidió confiar, trabajar con integridad aunque nadie lo estuviera mirando. No fue fácil, seguramente hubo noches de soledad donde la única compañía era Dios. En el clímax de la historia bíblica, José tiene la oportunidad de vengarse, de tomar la justicia en sus manos. Pero lo que surge de su corazón es otro tipo de respuesta. Llora, se reconcilia, abraza a sus hermanos, los alimenta y los perdona. El hombre libre, como dice Jesús, no actúa por culpa sino por propósito. Aprende a vivir desde la gratitud y el servicio, construyendo esperanza a partir de la gracia que recibe. Ese es el mensaje que quiero transmitirte hoy. Tu pasado no te define, la culpa no tiene por qué ser tu motor, y la búsqueda de aprobación puede descansar en la certeza de que Dios ya te ha llamado suyo. Conforme Marta terminó de hablar, sentí la necesidad de compartirle lo mismo que ahora te digo a ti. La libertad verdadera no significa que el dolor desaparezca, que los recuerdos se borren o que nunca volverás a tropezar. No, la libertad es la presencia constante de la gracia. Es la paz que supera toda dificultad y te permite vivir con esperanza aún en medio de las tormentas. Cuando salimos de esa conversación, Marta no había solucionado todos sus problemas, pero algo había cambiado. Caminaba más erguida, con los ojos un poco más brillantes. Había dado el primer paso hacia la libertad, reconocer que podía construir desde la gratitud, que la paz no era solo una promesa para otros, sino también para ella. Así como José, así como Marta, así como tantos que se han atrevido a dejar atrás la culpa y vivir con propósito, hoy quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Dónde estás? ¿Qué pesares cargas aún? ¿A quién necesitas perdonar? ¿De qué momento necesitas soltar la presión de la aprobación ajena? Porque Dios te mira con amor, con ternura, con la determinación de quien ya te ha redimido. La reconciliación genuina se ve en cada acto de servicio, en cada palabra de gratitud, en cada paso que das aunque el mundo no lo entienda. Eres libre no porque todo sea fácil, sino porque, como dice la palabra, si el Hijo te ha hecho libre, eres verdaderamente libre. Y esa libertad hoy puede comenzar con un simple acto de fe, con una oración sencilla, con una decisión inesperada de dejar el pasado en manos de Dios y abrirte al futuro que Él tiene para ti. Ahora, pensemos en cómo los errores que cometemos pueden parecer el fin de la historia, pero en realidad suelen ser el inicio de algo nuevo cuando la gracia interviene. Todos, de un modo u otro, hemos sentido ese peso en el pecho al reconocer nuestras propias fallas. Decir una palabra fuera de lugar, tomar una decisión impulsiva, perder la paciencia cuando más se necesitaba comprensión. Y muchas veces, al mirar hacia atrás, surge la idea de que ya no hay remedio, que hemos arruinado las oportunidades y que nuestra dignidad queda marcada por esos tropiezos. En mi vida, he visto amigos y hermanos de iglesia pasar por situaciones duras, perder un empleo por un error, romper relaciones valiosas por no saber pedir perdón, o incluso alejarse de la fe por sentir que no eran suficientemente buenos para Dios. Es una realidad humana. La culpa y el miedo al rechazo se apoderan del corazón y el futuro comienza a verse borroso. Pero aquí es donde el mensaje de la Biblia brilla con fuerza, porque no solo encontramos grandes héroes de la fe, sino personas sencillas, secundarios a los que pocas veces prestamos atención, que experimentaron errores graves y encontraron nuevos comienzos por pura gracia. Por ejemplo, ¿recuerdas a Onesíforo? No es un nombre que salga en cada sermón. Él aparece en las cartas de Pablo, un hombre común pero leal que en medio de la persecución eligió buscar y animar a otros creyentes que habían sido abandonados, enfrentando sus propios temores.
La Biblia lo menciona por su dedicación a servir, aun cuando otros fallaron en apoyar a quienes estaban sufriendo. ¿Cuál es su error? Podríamos decir que el miedo y la indiferencia de muchos en su comunidad eran la falta, pero Onesíforo eligió ser diferente y su solución fue la presencia compasiva y el servicio silencioso. Pienso también en la viuda de Sarepta, una figura anónima cuya historia parece insignificante a los ojos del mundo. Ella, en medio de la escasez, creyó que lo único que podía hacer era preparar su última comida y resignarse al hambre. Pero decidió confiar y dar lo poco que tenía y fue testigo de cómo Dios multiplicó su provisión. Su error podría haber sido la desesperanza, el convencerse de que ya nada tenía sentido. Su solución fue la fe sencilla y la generosidad en medio de la necesidad. En la actualidad, estos ejemplos resuenan de manera profunda. ¿Cuántas veces elegimos la comodidad o el temor cuando sabemos que deberíamos acercarnos a quien está sufriendo? O pensar que nuestros recursos espirituales y materiales son demasiado escasos para compartirlos. El error de creer que no tenemos nada para dar, que nuestro impacto será nulo, nos encierra como la viuda en una pequeña esquina de vida. La solución está en ese paso valiente, aunque nos tiemble el corazón, en dejar que la fe, no el miedo, guíen nuestras acciones. También es fácil pensar que nuestros fracasos nos condenan permanentemente. La historia de Marcos, el joven que acompañó a los apóstoles y que en algún momento los abandonó por miedo o inmadurez, nos muestra que siempre hay oportunidad para restaurar relaciones y recuperar posiciones de confianza. Marcos pudo haber quedado marcado por ese fracaso, pero gracias al apoyo y la paciencia de otros y a una segunda oportunidad, terminó siendo útil y querido en el ministerio. Aquí el error es la fuga, el abandono ante la dificultad. La solución fue el perdón recibido, el crecimiento en humildad y el valor para regresar y servir nuevamente. Lo maravilloso de nuestro caminar en libertad y propósito es que siempre, aún entre los errores y las dudas, hay espacio para que Dios actúe, para que los errores se conviertan en testimonios y las soluciones nazcan de la gracia y la comunidad. El pasado, por más duro que sea, puede quedar atrás cuando aprendemos a confiar y a dar pasos pequeños pero firmes hacia adelante. Así como esos personajes secundarios, tú y yo tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, de levantarnos y de convertir nuestros errores en caminos de transformación y esperanza para otros. ¿No es hermoso saber que nunca estamos demasiado lejos de la gracia ni demasiado rotos para cambiar el rumbo? Los ejemplos ocultos en las páginas de la Biblia nos invitan a eso. Dejar que Dios redima nuestra historia y a caminar con propósito, aun cuando el mundo no lo esté mirando. Muchas veces se piensa que solo los grandes nombres de la fe pueden enseñarnos algo, pero la verdad es que en esos personajes menos recordados, esos llamados secundarios, encontramos espejos de nuestra propia vida, luchas y pequeños triunfos. Son, en realidad, compañeros de viaje en nuestro caminar diario. ¿Sabes? Todos enfrentamos, tarde o temprano, la tentación de rendirnos ante el miedo o quedarnos atados al error. A veces es perder la paciencia con la familia y hablar más áspero de lo que deberíamos. Otras veces es callar cuando deberíamos haber dado palabras de ánimo. O resignarnos en el trabajo y dejar de intentarlo con esmero porque sentimos que nadie lo nota. Cada uno de esos pequeños errores va sumando una carga silenciosa, una sombra que nos susurra que el cambio es imposible. Pero volvamos a la Biblia. Piensa en Mefiboset, aquel nieto de Saúl, hijo de Jonatán, que quedó lisiado en la infancia y vivió años creyendo que su condición era sinónimo de olvido, de vergüenza, de no pertenecer. Mefiboset por mucho tiempo vivió a la sombra del miedo y la baja autoestima, convencido de que su historia solo podía ser de derrota. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor, o quizá nosotros mismos, nos sentimos igual? Como si los errores del pasado o las heridas del cuerpo y el alma nos descalificaran de la gracia y el propósito. El error de Mefiboset fue aceptar esa identidad de imposible, dejar que la vergüenza dictara sus pasos. Pero la solución llegó en la forma de una invitación inesperada. Fue llamado a la mesa del rey
y restaurado. Su vida no se volvió perfecta de la noche a la mañana, pero aprendió a sentarse con dignidad, a recibir lo que creía perdido. Así también, cuando el presente parece duro y el pasado una losa, el Señor puede sorprendernos, invitándonos a vivir en libertad y a descubrir que valemos, no por nuestras acciones, sino porque somos amados. En la vida real, esto podría verse como aceptar una ayuda que antes habríamos rechazado por orgullo, o darnos permiso de soñar de nuevo después de muchos años desilusionados. Podría ser atrevernos a pedir perdón a alguien, aunque creamos que ya no vale la pena intentarlo. A veces el primer paso hacia la libertad es tan sencillo como aceptar un gesto amable, una invitación a empezar otra vez aunque el corazón tiemble. Otro ejemplo es el de Bartimeo, el ciego al borde del camino, que podría haberse resignado al silencio y la indiferencia multitud, pero decidió gritar, buscar, llamar la atención de Jesús sin importarle el qué dirán. Su error, podríamos decir, era vivir paralizado por el miedo al rechazo o la sensación de que no merecía más. La solución fue levantarse, pedir ayuda, levantar la voz y creer que podía haber un nuevo futuro para él. ¿Y cuántos de nosotros, en alguna área de la vida, necesitamos esa valentía para dejar de lado la vergüenza, alzar nuestra voz y pedir ayuda? Por todo esto, los errores, si los entregamos a Dios y abrimos el corazón al cambio, pueden ser la puerta hacia una vida renovada. A veces la solución no es grande ni visible para todos y suele venir de maneras inesperadas. Una palabra de aliento, un acto de humildad, un nuevo intento por sanar relaciones rotas o la determinación de seguir adelante aunque cueste. Quiero animarte a que, como esos personajes secundarios de la Biblia, no te dejes definir por lo que salió mal o por tus caídas, sino por la posibilidad de empezar de nuevo, porque la libertad y el propósito están hechos muchas veces de pequeños pasos y segundas oportunidades. Recuerda que en la historia de Dios no hay personajes de reparto, todos cuentan, todos pueden experimentar restauración. Sigue adelante. Permite que esos errores se transformen, con la ayuda del Señor, en caminos de aprendizaje y testimonios de esperanza para ti y para otros. Nadie está tan lejos que no pueda regresar, ni tan roto que no pueda ser restaurado. Esa es la belleza de una vida guiada por la gracia y el propósito divino. A veces una charla termina, pero lo que queda retumbando en el corazón es mucho más importante que el final de las palabras. Ahora que llegamos juntos a este cierre, quiero tomarte de la mano, sí, aunque sea de manera simbólica, y sentarme contigo como lo haría una abuela o una consejera mayor que ha vivido muchas cosas. No para decirte cómo tienes que vivir ni para convencerte de nada, sino para recordarte con paciencia que hay esperanza y que las cicatrices pueden sanar. Quizá mientras ibas escuchando o leyendo este mensaje, sentiste que alguna historia era parecida a la tuya, o tal vez trajiste a la memoria el rostro de alguien querido que hoy está pasando por un mal momento. Tal vez, sin darte cuenta, te descubriste a ti mismo deseando un cambio o preguntándote si todavía es posible ser verdaderamente libre y volver a sentir propósito. Déjame decirte de todo corazón que ese deseo de cambio, esa inquietud que no te deja tranquilo, es también una puerta abierta que Dios puede usar para comenzar algo nuevo en tu vida. Si nos has acompañado hasta aquí, es porque hay una inquietud noble y valiosa en tu espíritu, y eso ya es motivo suficiente para dar gracias. Reflexionando juntos sobre lo hablado, pienso en todos esos momentos en que el alma nos pesa, en que los errores parecen encadenarnos y sentimos que el pasado no se puede soltar. Y recuerda, no eres el único, ni el primero ni el último en preguntarse si habrá otro día de luz, si puedes restaurar la dignidad, la esperanza o el valor que sentiste perder. A lo largo de la vida todos enfrentamos temporadas de desierto, relaciones que no avanzan, sueños que parecen apagarse, luchas interiores que no se ven desde fuera. A veces el mundo sigue su ruido y cada uno parece ocupar su lugar, pero por dentro hay un silencio profundo, donde lo único que pides es que alguien escuche, aunque no digas nada. Hoy quiero decirte que la gracia de Dios es capaz de habitar aún esos silencios,
que tu valor no depende de lo que logras, ni de los tropiezos que viviste, sino de ese amor que nunca caduca. Quizá a lo largo de esta charla recordaste errores, momentos donde elegiste el miedo o la comodidad por encima de ese paso de fe que tanto necesitabas. Quizá te vienen a la mente rostros de personas a quienes deberías acercarte o palabras que nunca dijiste por miedo a ser rechazado. Déjame animarte. Todos, absolutamente todos cargamos algún arrepentimiento, alguna herida, alguna frase que nos gustaría borrar. Pero esa no es la última palabra de tu historia. Dios es especialista en escribir nuevos comienzos para quienes se creen imposibles. No lo hará con magia ni con prisa, sino pasito a paso, guiando tus días, dándote gracia suficiente para cada momento. No necesitas tener el control de todo ni la respuesta para cada pregunta. Basta con abrirte a la posibilidad de que hay más para ti, incluso si te sientes pequeño o sin fuerzas. Por eso, permíteme dejarte unas ideas que llevo años atesorando y que tal vez pueden serte útiles. La libertad no se construye en soledad. Ábrete a otros, déjate acompañar, busca una comunidad de fe, comparte tus luchas, porque muchas veces quien te ayuda no es quien más sabes, sino quien ya estuvo en tus zapatos y comprende tu dolor. El propósito no es un destino final, es un caminar diario, a veces silencioso, a veces visible. Acepta los días grises y celebra los claros. Aprende a darte gracia a ti mismo como Dios te la ha dado desde siempre. No subestimes jamás lo que puedes aportar aún en la debilidad. La Biblia está llena de historias de personas anónimas, secundarias, que nunca imaginaron el impacto de su fe, su voz o su pequeño acto de bondad. Del mismo modo, tú puedes ser la esperanza para alguien aunque no lo sepas todavía. Ahora, te quiero invitar de manera especial a que no dejes este momento en silencio. Deja tus comentarios aquí abajo. No importa si es una sola palabra o un testimonio largo, si tienes dudas o simplemente quieres dar gracias. Este es un espacio seguro, de hermandad y respeto, donde cada voz suma. Tu historia puede animar a otros. Y si este tema te hizo reflexionar, si sentiste en tu corazón que es tiempo de mirar al futuro con otros ojos, te pido que compartas este video o mensaje con alguien más. Piensa en esa persona que viste apagada, en el amigo o familiar que ha andado perdido, en quien sospechas que hoy no tiene fuerzas pero no lo dice. A lo mejor no tienes todas las respuestas, pero compartir esperanza es de los gestos más generosos que existen. Quizá gracias a un simple mensaje tuyo, alguien reciba la caricia que el alma estaba esperando. Déjame decirte también que si necesitas oración, puedes pedirla. Si necesitas consejo, aquí estamos. En comunidad la carga se vuelve más llevadera y los errores se transforman en aprendizaje. No temas buscar ayuda, no temas abrir tu corazón. La vida cambia cuando dejas que otros caminen contigo y sobre todo cuando dejas que Dios sea quien marque el rumbo.